Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en el corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde abundó el pecado, más sobreabundó tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el 100%. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Reflexión sobre las lecturas del tercer domingo de Pascua del Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba a 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: Lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que fuese él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó.
El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole: «Quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado». Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Reflexión. Caminando hacia Emaús es como se regresa a Jerusalén. Los relatos bíblicos deben ser abordados si se quiere obtener de ellos una enseñanza y aplicación para la vida, en un sentido que vaya más allá de la literalidad histórica. En el caso de los relatos que abordan el tema de la resurrección de Jesús, la intencionalidad de los escritores bíblicos es doble. Por un lado, manifiestan una dimensión cristológica, es decir, revelan las diversas aristas de las apariciones del resucitado a sus discípulos, y por otro lado poseen también una dimensión eclesiológica o discipular, es decir, revelan las repercusiones existenciales para la vida del discípulo. El relato de Lucas es muy propicio para reflexionar sobre estos dos aspectos. Lo primero que llama la atención es que los dos discípulos, símbolo de la comunidad cristiana, son ubicados en el primer día de la semana, tema abordado por Juan el domingo pasado, cuando los discípulos están reunidos y reciben la manifestación del resucitado. Pero aquí no están reunidos, todo lo contrario. Van en camino hacia Emaús, símbolo del regreso a la vida anterior de los discípulos, previa al encuentro con Jesús. Esta indicación de Lucas hace alusión al hecho histórico del desencanto y la dispersión de los discípulos posterior a la muerte del Maestro. Pero también es una indicación con carácter simbólico y universalista, aplicación espiritual a la vida de fe de los discípulos de todos los tiempos. ¿Quién no ha emprendido un camino de retorno a la vida anterior, al encuentro con Jesús, porque no responde a sus expectativas? Sin embargo, ellos van comentando, van discutiendo sobre lo sucedido, y esta actitud posibilita el acercamiento del resucitado. En la vida espiritual es necesario replantearnos cosas, inquirir con los hermanos sobre el sentido de la pasión y muerte de Jesús. Incluso en los momentos aciagos de la fe, los discípulos no afrontan la crisis en solitario. La comunidad es un referente imperdible para descubrir o redescubrir el sentido salvífico de la cruz. Jesús entonces se pone a caminar con ellos, aún incapaces de reconocerlo. Será en el camino que se hará la luz en sus corazones.
El camino es la forma que tienen los evangelios de decir discipulado, vida cristiana, que es un permanente movimiento. A veces inclusive se vale un movimiento a la inversa si esto tiene como fin retornar a la búsqueda del sentido de la pasión y muerte de Jesús, como lo hacen los que van a Emaús. Lo que no puede hacerse es detener el camino, anquilosarse en lo requete sabido por miedo o comodidad. Jesús les pregunta sobre el contenido de su discusión, y su preguntar no es a causa de su ignorancia, sino a modo de hacerles reflexionar sobre dichos acontecimientos, y en esa reflexión se revelan dos impedimentos graves para la fe. Ellos esperaban una liberación distinta a la que propone Jesús y un tipo de resurrección evidente a los sentidos. Para estas dos patologías de la fe, Jesús dará la medicina adecuada. Primero, lectura biunívoca de todo el Antiguo Testamento, es decir, una interpretación cristológica del Antiguo Testamento e interpretación veterotestamentaria del misterio de Cristo, para comprender espiritualmente el sentido liberador de la pasión y muerte de Jesús. Es en la lectura meditada e interpretada a la luz de Cristo donde el corazón de los discípulos se enciende de amor y se descubre la unidad maravillosa del plan salvífico de Dios, plan de amor y entrega, de perdón y pasión por el hombre. Cristo ilumina el sentido del Antiguo Testamento, pero sin este, el misterio de Jesús resulta incomprensible, sin incidencia en la vida, en la historia humana. Número 2, vida eucarística para percibir la realidad del resucitado. No basta meditar en la Escritura Sagrada. Es necesario poner en práctica sus enseñanzas alimentándose con el pan de vida. Pan de la palabra y pan eucarístico son los alimentos necesarios para la vida cristiana. Pero no se trata de un aprendizaje intelectual de la Escritura y de una asistencia legalista a la celebración eucarística. Recordemos que todo se da en el contexto del caminar. Y para los cristianos de la primera hora, el poner en práctica las enseñanzas de Jesús era el único modo de aprender. Y la Eucaristía no era un rito religioso, sino un sacramento o signo visible de una vida entregada al Padre, centrada en Cristo y llevada a cabo por el poder del Espíritu. Al mismo tiempo, la Eucaristía era el alimento indispensable para que pudieran hacer vida la palabra y transformar el mundo según las categorías de Cristo. Es entonces cuando confluyen meditación de la palabra y vida eucarística, que la comunidad puede percibir, se les abrieron los ojos, en la compartición del pan, es decir, en la comunión de vida fraterna, la presencia real de Jesús, que sin embargo desaparece de inmediato, como para poner en marcha a los discípulos, para que vayan al encuentro de los demás hermanos que están reunidos en Jerusalén, y así juntos proclamar la realidad de la resurrección de Jesús y su presencia real en la vida eucarística. Hoy, en este tiempo pascual, es más que conveniente hacer una revisión a fondo del modo en el que estamos viviendo la fe. Nos cuestionamos acerca de nuestras creencias, no para abandonarlas, sino para profundizar en sus contenidos y permitir la novedad que proviene de la explicación que el mismo Jesús nos dará. ¿Es la palabra una referencia vital en nuestras vidas? La meditamos diariamente, la ponemos en el corazón, la convertimos en actos concretos. ¿Es nuestra vida realmente eucarística, entregada al Padre en Cristo por el poder del Espíritu? ¿Vivimos conscientemente el significado de la celebración eucarística o simplemente nos hacemos presentes por costumbre? Recordemos que si bien el ver a Jesús es fruto de su libre iniciativa, las condiciones propicias para gozar de esta experiencia son responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, sus discípulos.